Mis amados hermanos, hermanas, buenos días. Con el gozo y con el ánimo de siempre nos levantamos en este día, glorificando a nuestro Padre Celestial, bendiciendo su nombre y encomendándonos a la gracia que nos puede edificar y que nos puede dar herencia entre todos aquellos que hemos sido santificados. La semana pasada, las anteriores, hemos hablado de la gracia de Dios por la cual hemos sido bendecidos desde antes de la fundación del mundo en Cristo, esa gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, decía el apóstol Pablo a nuestro hermano Timoteo. Y finalizamos la semana anterior centrándonos en el punto principal de todas las cosas. Y ese punto principal es que tenemos un gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, que trascendió los cielos y se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Eso implica implicaba para nuestros hermanos los hebreos un cambio no solamente en la ley, sino un cambio en una forma de vida. El punto principal, no solamente en la doctrina o en el entendimiento, es el entender una nueva enseñanza, sino el cambio de vida que viene con esa nueva enseñanza. Y precisamente en esta semana es lo que vamos a tratar. El tema de esta semana lo he titulado Procesos de Cambio. Y vamos a iniciar en una cita que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 27. Se acercan al Señor de las multitudes que habían recibido de la bendición del pan que habían comido, y el Señor haciéndoles saber y conocer la esencia y el espíritu de su enseñanza, es decir, no lo que se recibía en lo terrenal, sino lo que realmente significaba que Él estuviera allí y la enseñanza que les estaba transmitiendo para que su vida tuviera en ese proceso de cambio una transformación y un cambio de mentalidad, no así como aconteció con los hermanos de los hebreos que aún con Cristo presente seguían teniendo o queriendo regresar a la misma vida anterior. Con Cristo presente, la roca en el desierto, ellos querían regresar a su vida en Egipto. Y no es de extrañar que en ocasiones, estando en Cristo, nosotros no experimentemos ese proceso de cambio en la nueva mentalidad, en el nuevo orden, en el nuevo pacto, en la nueva vida, en el nuevo ministerio en el cual Dios nos ha introducido. Cristo presente en ese entonces, Evangelio de Juan capítulo 6, verso 27, le dice a toda aquella multitud que se acerca hacia Él: no trabajen, le habían buscado, no lo encontraron en otro lugar, trabajen no por el alimento que perece. ¿Qué implica esto? Sino un ubicarse en el punto principal. Ustedes vienen por el pan, ustedes vienen a ver qué obtienen de mí. ¿Han visto los milagros? Y eso es importante, porque he venido no solamente a salvar sus almas, sino a ser un guardián, protector de sus vidas, a suplir, a atender en sus necesidades, como lo hace el padre o la madre en el hogar. No solamente nos ocupamos de las obligaciones propias de los padres, la provisión, el cuidado, sino también nos ocupamos en cuanto a sus necesidades emocionales, qué es lo que ellos requieren. No lo hacemos de la manera que nosotros quisiéramos hacerlo, pero lo intentamos. En este caso estamos hablando de la perfección en Cristo, que se ocupaba en esa integridad de todas las cosas, de sus necesidades. Pero el Señor les detiene y les llama y les invita a una reflexión, la cual hoy nosotros tomamos en esta semana de inicio, para no perdernos del punto principal. ¿Trabajar por qué?
Trabajen, dijo el Señor, no por el alimento que perece, no por lo que salimos hoy en este día, vamos a ir, vamos a trabajar, vamos a ganar dinero, si Dios lo permite vamos a traer provisión para nuestro hogar, y eso es importante y es necesario. Pero no trabajemos prioritariamente por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Y es precisamente lo que hacemos cada mañana. Cuando te levantas buscando al Señor en oración, cuando nos levantamos juntos y unidos en el mismo propósito, abrevamos de la palabra, estamos buscando el alimento que no perece, del alimento que permanece para vida eterna. Así es que entre paréntesis, hermano, yo te sigo animando a no cansarte. En ocasiones trabajamos toda la semana, sábado, domingo en la congregación, algunos hermanos nos reunimos en el parque, parece que quisiéramos descansar un poquito, pero en la medida que más te das para Dios, que más te desgastas para Dios, como dice el hermano Ramón Fonserrada, en esa medida es como más nos vestimos y renovamos fuerza en Dios. Así es que te animo a seguir trabajando por ese alimento que no perece. Dice el Señor, el cual el Hijo del Hombre les dará. No esperes recompensa en el hombre, espera la recompensa de aquel que puede dar la recompensa única que permanece para siempre, que es en la eternidad. No trabajes, dijo el Señor, por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Y dice la Escritura, el cual el Hijo del Hombre les dará. El cual el Hijo del Hombre les dará. De Él viene la recompensa. De Él viene la retribución. Él es remunerador de aquellos que le buscan, dice la Escritura. Él da y otorga de su bendición a aquellos que en su gracia escoge y bendice con su bendición. Porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. No trabajemos por el alimento que perece, sino por aquel que a vida eterna permanece. Y un texto complementario al cual me gustaría arribar en esta mañana para darnos cuenta de un hombre que se perdió del punto principal. Un hombre que tuvo riqueza, un hombre que tuvo toda la sabiduría concedida por Dios, que tuvo todo aquello a lo cual pudiera aspirar, conocido en esta tierra. Ese hombre, Salomón, el predicador, que nos dice en el primer capítulo del libro de Eclesiastés, palabras del predicador: vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. El tema es procesos de cambio, procesos de cambio. No entendió, sino hasta el final. Lo de esta vida es vanidad y podemos obtener todo en esta vida, pero el alimento o lo que obtenemos para esta vida, en esta vida se queda, pero lo que obtenemos para vida eterna permanece. Y lo eterno no lo conseguimos nosotros. Lo eterno, dice, el pan del cielo, el Hijo de Dios lo dará a quien el Padre ha marcado y sellado. Salomón lo entendió al final de su vida. Nosotros podemos entenderlo al mediano plazo de nuestra vida, o quizá algunos hasta el final, o quizá el joven lo puede entender desde el principio. Entonces bendición tendrá. Proceso de cambio para ver lo verdaderamente importante. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo su trabajo con el que se afana debajo del sol? Inicialmente, cuando él recibía el provecho con el que se afanaba debajo del sol, lo recibía en lo presente. Pero cuando se dio cuenta Salomón que todo aquello perecería, que pasaría, y él, junto con las cosas o los palacios que tuvo, igualmente pasarían solamente a la memoria o a la historia, pudo entender la realidad de la eternidad, y a eso nos conduce el libro de Eclesiastés. Una generación va, versículo 4, otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre. El sol sale, el sol se pone, a su lugar se apresura y de allí vuelve a salir. Soplando hacia el sur y girando hacia el norte, girando y girando va el viento,
y sobre sus giros el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Todas las cosas son fatigosas, el hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. ¿A qué nos lleva? A entender la vanidad de la vida y la gloria de la eternidad. Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo que se pueda decir? Mira, esto es nuevo. Ya existía desde los siglos que nos precedieron. No hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. Yo, el predicador, y empieza a hablar de su testimonio. Y este testimonio de un hombre marcado por la sabiduría de Dios, por la gracia y bendición de Dios, por la misericordia de Dios, de haber sido escogido a pesar de una circunstancia no muy propia, nos marca a nosotros la necesidad de entender, como decía el escritor a los Hebreos capítulo 8, el punto principal de todas las cosas. Y para estar en el punto principal necesitamos ese proceso de cambio, visualizar lo verdaderamente importante. Nuestro hermano Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 27, más o menos por ahí, les dice, si en esta vida esperamos para el Cristo solamente, somos los más dignos de lástima, dice una versión. Otras versiones dicen los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿A qué nos lleva esa expresión de nuestro hermano Pablo? Si para esta vida solamente esperamos en el Cristo, somos los más dignos de lástima. ¿Por qué? Porque Cristo no vino solamente para resolver nuestras necesidades en esta tierra. Vino para resolver nuestra necesidad por la eternidad. Entonces el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto, ustedes se han perdido el punto principal. En ese contexto de resurrección de los cuerpos terrenales y celestiales, les expone, no se pierdan de lo principal. Y el punto principal para nosotros en este día, hermanos, sigue siendo, no trabajemos por aquello que perece, sino por la comida o por el pan que para vida eterna permanece, el cual ni siquiera lo podemos obtener nosotros. El Hijo del Hombre se los dará. Así es que en este día, bendecidos por la palabra de nuestro Dios, que nos invita a cambiar nuestra mentalidad, a ver las cosas terrenales como lo que son, como lo que se quedará aquí, y ver las cosas de lo eterno como lo que son, que permanecerá por la eternidad. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, puesto los ojos en ese sumo sacerdote que fue levantado según el poder de una vida indestructible, puesto los ojos en aquello que no se ve, no en lo que se ve, porque lo que se ve es temporal, apóstol Pablo a los Corintios, mas lo que se ve es, dice la Escritura, y la palabra está en tu boca, pero sobre todo en tu corazón, es eterno. No trabajemos por lo que perece, trabajemos por aquello que permanece para vida eterna, lo cual el Hijo del Hombre ya nos ha entregado. Así es que animosos, con fortaleza y ánimo a nuestro Dios, nos encomendamos a la palabra de su gracia y oramos y nos bendecimos. Y en alegría de corazón salimos a lo que hoy nuevamente tenemos por delante. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu bendición. Gracias, Padre, ayúdanos a cambiar nuestra mentalidad para ver que el verdadero final no está en el principio de una vida aquí, que el verdadero final está en el final del principio de una eternidad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu palabra, por tu amor y por tu gracia que nos cubre. Amén, Señor. Amén. Mis amadísimos hermanos, nos despedimos, nos bendecimos unos a otros en la gracia de Cristo y encomendados en su poder, vamos hacia adelante. El Señor les bendiga, un abrazo, cuídense mucho y que la bendición de Dios siga sobre sus vidas en abundancia. Amén.